¿Sí? A ver, chicos, tenemos una primera pregunta que nos dice por aquí: una industria estuvo arrojando constantemente a un lago una sustancia contaminante en cantidades considerables. Durante algunas semanas se investigó el efecto de esta contaminación y los resultados fueron obtenidos a partir de muestras recolectadas, cuyas concentraciones de la sustancia contaminante se presentan en la siguiente tabla. Ustedes tienen ya una tabla de las muestras que te indican agua, sedimento, aves, algas y peces. Al costado te dice concentración del contaminante, partes por millón. Esa abreviación ppm me grita partes por millón. Te habla de un 5, 20, 3000, 300 y 1000. ¿De acuerdo? Ahora dice, de los datos de la tabla, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones serían correctas? Pero hay que llevarlo por este lado. Propongo lo siguiente. Si lo vemos en función a una cadena alimenticia, sabemos bien que una cadena va a tener tres constituyentes. Van a tener los productores, los consumidores y los desintegradores. ¿Vamos? ¿Quiénes son los productores? Son los que inician la cadena y van a ser los seres autótrofos. En la tierra serán las plantas, en el mar serán las algas. Y los consumidores van a ser netamente los heterótrofos, como el caso de los animalitos y también nosotros. Y los desintegradores hay que indicar que son las bacterias y los hongos. Ahora, ¿por qué he escogido esta forma de explicar la respuesta? Siguiendo la línea desde un productor como las algas y acabando un sedimento que pueden estar los restos de los animales muertos en este caso. Mira, me dice que están aplicando contaminantes al agua. Entonces quiere decir que estos químicos nocivos, al ingresar al agua, va a empezar a correr a través de una cadena alimenticia, donde los productores van a ser lógicamente devorados por los consumidores y ellos entre sí también se van a dar muerte, ¿sí? Hasta finalmente quedar en los desintegradores. Ahora, acá nos están pidiendo de manera explícita qué es lo que pasa en este sentido. En este sentido vamos a ver lo siguiente. Quieren observar con las medidas, escuche usted, quieren observar con las medidas qué es lo que está ocurriendo en esta cadena, qué es lo que está sucediendo. Quiero que vean un detalle. Veamos desde aquí, hijos, miren, te habla de que el agua, se supone que aquí estamos en el agua, hay un 5 partes por millón de contaminación, el sedimento tiene, mira hijo, un 20, y por acá las aves tienen 3000, ¿ya? Y dicen por aquí las algas tienen 300, ve usted, y finalmente los peces tienen 1000, dice por acá. Empezamos a examinar de acuerdo a lo que nos han dado como datos en la tabla. La primera propuesta nos dice, las distintas comunidades de organismos fueron afectadas de igual forma. Me parece que no, porque los valores están totalmente distintos entre ellos. Entonces con la 1 no cumple, ¿me entiende? Ya la 1 no cumple. Y si soy astuto, yo ya reconocí que la 1 no forma parte de la posible respuesta, entonces en este caso quedaría eliminado la A, la C y la D. Me quedaría entonces por lo tanto beso y enano. La 2 nos propone, el grado de contaminación aumenta a medida que transcurren los niveles tróficos. Vamos a chequear. Mire usted, el agua 300, agua 5, alga 300, peces 1000, aves 3000, sedimento 20. Bueno, vamos a poner en este caso sedimento a un costado. Pero mira cómo va aumentando este porcentaje entre ellos. Entonces me está indicando que algo está ocurriendo ahí y pareciera que sí se cumple la propuesta 2, que en la medida que transcurre se va incrementando la contaminación. 3. La sustancia contaminante se encuentra solo, dice, mira, solo en los elementos bióticos del ecosistema. No, porque también se va a encontrar en el sedimento. Entonces quiere decir que no cumple la propuesta número 3. Entonces, bajo esto, jóvenes, nos quedamos entonces en la premisa número 2. Espero que hayan acertado también con este tipo de respuesta. La respuesta es en este caso beso. Si hay alguna preguntita, una vez chicos, para poder atender y ya no volver sobre esa pregunta, por favor, ¿ya? Para ver los tiempos. Nancy, gracias. Vamos a la pregunta 2, hijos. Dice,
Muchas plantas de la clase monocotiledonia presentan abundante fibra. Te hablan de un tejido esclerenquimático y colenquimático. Recuerden, por favor, que es tejido de soporte, tejido de sostén, y que la palabra esclero me grita que es duro, rígido. Entonces, no te olvides que la palabra escleros me dice duro, rígido. Entonces, eso me hace conocer que es un tejido muerto. En cambio, la palabra colen, hijo, me dice flexible. Entonces, por lo tanto, yo tengo idea, solamente con las palabritas, qué tipo de tejido es. Ahora, me están hablando, señores, de una planta monocotiledonia. Entonces, vale decir que son plantas que van a tener, señores, también presencia de flores. Al igual que las angiospermas, están ubicadas en el grupo de las fanerógamas. ¿Sí? Ya, pero me está hablando aquí, me dice, en sus tallos y hojas. Esto le da cierta flexibilidad y dureza, lo que permite múltiples aplicaciones. Por ejemplo, le van a sacar provecho a la planta. Dice, las hojas de algunas plantas son utilizadas para la fabricación de cestos. Mira, hijo, para la fabricación de cestos, para la fabricación de esteras. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo me pongo a pensar en este sentido, yo te digo, un cesto me guarda peso, si es que lo traslado. De repente una estera tal vez puede ser formar parte de una casita muy humilde, o de repente para colocar cosas encima. Entonces debe haber un soporte particular. Ahora me dice por aquí, la pregunta me dice, de las siguientes plantas mencionadas, me están hablando de la totora, me están hablando del coco, del algodón, la palma y el junco. Me están pidiendo cuál de ellas que acabo de mencionar no forma parte de este conjunto que se utilizaría para este fin. Hijos, vamos primero a darte como una manera de repasín para que puedas recordar cosas. Mira, las monocotiledonias son unas plantas que se van a caracterizar por tener una raíz de tipo fasciculada. ¿Qué significa fasciculada? Que todas las raíces van a tener la misma forma y tamaño, dimensión. ¿Ya? Vamos al tallo. Este tallo, mira, recién lo voy a hacer para ti. Este tallo, mira cómo va a presentar unas marquitas que en realidad le dan vuelta completamente al tallo. Hijos, a eso le llama el hombre más tarde los nudos. Entonces voy a jalar esta rayita y voy a colocar la palabra nudo. Como verás, hay un espacio entre nudo y nudo y precisamente esos espacios le llama el hombre entrenudo. Eso te hago saber porque las plantas de tipo dicotiledonia no tienen esas dos primeras características. Aprovecho, una dicotiledonia, su raíz no es fasciculada, tiene un eje central llamado raíz pivotante o axonomorfa y en el tallo de una dicotiledonia no se aprecian los nudos, aunque sí se asume que donde nacen las hojas, ahí había, entre comillas, un nudo. Ahora veamos, hijo, los tallos, las hojitas en sí. Las hojas de una monocotiledonia, mira, suelen ser de esta manera alargadas, ¿ya? Como si fuera la puntita de una lanza, de ahí la palabra hojas lanceoladas. Pero lo que va corriendo o que se evidencia en la superficie son unas pequeñas láminas. Mira, esto que te estoy marcando en este instante, eso le vamos a llamar, hijos, nervaduras. Y como van corriendo de manera paralela las nervaduras, de ahí que le dan el nombre de hojas paralelinervias. Mira, le dan el nombre de hojas paralelinervias. Te preguntarás, ¿y qué pasa en las angiospermas? En las dicotiledonias. No, en ellas hay una vena central, una primaria, y se van lateralizando las secundarias. En la flor, las flores de las monocotiledonias, ellas van a estar constituidas básicamente por piezas de A3. Por eso le llaman flores trímeras. En cambio, en una dicotiledonia puede ser de 4 o de 5. De la palabra tetrámeras o también llaman las pentámeras. ¿De acuerdo? En función a eso se puede hacer reconocimiento de las plantas. Mírale, entonces te da una mini clase de lo que viene a ser una monocotiledonia
y que parte de ella se puede utilizar para emplearse en la confección de ciertos, vamos a poner acá el caso de la que te piden como el cesto y las cesteras. Entonces, por lógica, me está saliendo aquí que la que no forma parte sería el algodón, porque el hombre sí utiliza la totora. Mire usted, utiliza el coco, que sí, para hacer las sogas, las soguillas, mira la palma, de igual manera, para construir los cestos, al igual que el junco. Entonces, el que no cumple esta condición, repito, sería el algodón. Si hubiera de repente alguna pregunta, bienvenido. Nancy, bien, avanzamos. Hijos, vamos a la pregunta número 3. Me hablan sobre las áreas naturales, ¿sí? Debemos tener en cuenta que desde hace mucho tiempo a nivel mundial, y Perú también se incluyó ahí en el campo, ¿sí? Cómo el hombre empieza a tomar conciencia de que los diferentes espacios de la tierra hay que preservarlos para futuro, para las nuevas generaciones, en la cual se puede tomar en cuenta la flora, la fauna, de repente, ¿por qué no inclusive un lugar que puede ser hasta turístico por su paisaje, su belleza, o de repente un acontecimiento de tipo histórico, o arqueología, ¿por qué no también? Mira el caso de Machu Picchu, ¿sí? Entonces, mira cómo el hombre se abogó a hacer esto, y el Estado peruano ya hace varios años, señores, también se involucra en esto, y empieza en primer lugar, cuidado con esto, si esto data ya de hace varias décadas, en este caso, el Ministerio de Agricultura, cuidado con lo que estoy hablando, el Ministerio de Agricultura fue el que tomó el mando de lo que sería la administración de las áreas protegidas. Recién cuando después de muchos años, en el segundo gobierno de Alan García, se promueve la creación del Ministerio del Ambiente, entonces el Ministerio de Agricultura cede todo tipo de trabajo hacia el Ministerio del Ambiente para que sean ellos los que manejen esto. Entonces, el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas, mira, ve, son los que se encargan ahora de ver estas instancias. Entonces, de manera concreta, podemos observar que existen zonas llamadas por el hombre intangibles, que voy a poner un ejemplo, qué cosa es y el ejemplo en tal. Intangible quiere decir que estas zonas no van a ser perjudicadas por el hombre, no va a haber una extracción, ¿sí? A lo mucho de repente quizás una visita, tomarse fotografía, hacer turismo, pero hacer una extracción del medio, eso no se concibe. Un ejemplo, jóvenes, sería un parque nacional. Un ejemplo sería un parque nacional. Podría ser el primer parque que hemos tenido acá en Perú, Cutervo en Cajamarca. Podría ser el Parque Huascarán en Ancash, ve usted. Y si decimos por acá de repente tangibles, aquí podemos tomar en cuenta que el hombre sí va a hacer en este caso uso del medio, pero de manera controlada, reglamentada, ¿sí? Un caso de esto, joven, podría ser una reserva nacional. Una reserva nacional. Como el caso de repente, tal vez, se me antoja ahorita, puede ser Paracas. Mírale, la Reserva Nacional de Paracas. ¿Sí? Puede ser la Reserva Nacional de Pampas Galeras. En esos espacios se van a estar, escuchan, controlando, preservando flora, fauna, pero el hombre puede hacer uso de esto, pero digo, siempre bajo un control, una reglamentación. Y vamos a la otra llamada las vías, que también la conocen por algunos lugares de esta manera. Son las que el hombre va a tener en mente elevarla a una categoría, a una instancia, porque todavía no sabe en qué lugar de esta lo va a colocar. Puede ser de repente una zona reservada. Mire usted, entonces el hombre por ahí se mueve en cuanto a lo que son las áreas naturales protegidas. Con respecto a la pregunta 3, joven, dice así, responde a verdad o falso de acuerdo a los enunciados. La primera premisa nos dice, las áreas protegidas permiten el uso de los recursos naturales, pero hay que ponernos en este plano. En la intangible, no, en la tangible sí.
Ah, pero ¿cómo interpretamos esto? Las áreas protegidas permiten el uso de los recursos naturales, nos ponemos en una disyuntiva. Ante esto, para no perder tiempo, te sugiero saltar a la segunda. Dice, ¿las lomas de la Chay son una reserva comunal? No. Si tenemos un poquito de información sobre eso, las lomas de la Chay están en la categoría de reserva. Entonces la segunda es falsa. ¿Te das cuenta? Vamos a la tercera. Las zonas reservadas son de carácter transitorio, la que te decía hace un momento. Mírale, sí cumple con lo planteado. Vamos. Cuarta, solo interesa conservar flora y fauna, te acabo de decir y vuelvo a insistir. Mira cómo también se preservan espacios donde ha ocurrido un acontecimiento histórico, una batalla posiblemente en nuestro país, ¿sí? O tal vez una arquitectura, vuelvo a insistir, mira ve Machu Picchu, que ahora está en problemas, ¿no? Y la quinta nos dice, señores, en el Perú no existen áreas de conservación privada. ¿Qué es esto? Donde de repente una comunidad o una persona o una entidad pública se va a encargar de tomar el control, ellos se van a encargar de hacer el manejo de estas áreas, sin que haya una intervención por lo menos total del Estado. Entonces, si yo veo que las dos últimas son falsas, mire usted, y algunas ya van coincidiendo, la alternativa a marcar sería, señores, la letra D. La respuesta para este caso sería, joven, alternativa D. Si habría de repente alguna curiosidad, bienvenido. Bueno. Todo bien, profesor. Todo claro, profe. Muy bien, hijos. Profesor, una pregunta. ¿A qué se refiere con zonas reservadas que son de carácter transitorio? Aquí no le escucho otra parte. ¿A qué se refiere que sea de carácter transitorio? Ya, ¿cómo no? A ver, un carácter transitorio viene a ser que todavía se tiene la planificación que esa área debe preservarse, pero por estudios que todavía están en transición, todavía no se define qué categoría le van a otorgar. ¿Me entiende? Vamos a poner un plano así humano. Tengo un personal de repente que se desempeña en diferentes áreas, pero quiero ubicarlos en un lugar donde sean eficientemente ellos, me puedan trabajar en favor. Entonces estoy tratando de ubicarlos en qué rango lo voy a colocar a ellos. Eso sería un transitorio, a futuro elevarse a una categoría. Gracias. De nada, señorita. Un instante, por favor. Vamos a borrar para hacer un segundo paquetito. Pero sigue grabando. Pero los chicos siguen viendo. Listo. A ver, vamos otro paquetito más por acá. Ya.
A ver, hijos, vamos a continuar con 3 más. Y por acá nos dice la pregunta número 4, que es muy interesante, por cierto. Dice, a un niño y sus padres se le realiza un estudio citogenético. Escuchen, por favor. El niño presenta una aneuploidía de uno de sus pares de cromosomas y los padres presentan un cariotipo normal. Quisiera de repente hacerles a ustedes un poquito de teoría extracurricular, que no, normalmente a un alumno no se le cuenta esto, eso lo hacíamos en la universidad. Mire, por favor, tengo un paciente y de repente quizás se nos solicita una pequeña muestra de sangre. Entonces, de su sangre circulante periférica vamos a tomar una pequeña muestra. Esa pequeña muestra, sabe usted bien por sus clases acá en Grupo Ciencias, que nos dice sobre tejido sanguíneo, está formado por 2 componentes básicos, el plasma y los cuerpos formes. El plasma tiene principalmente agua, entre otras cosas, y los cuerpos formes hacen alusión a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que, no siendo célula, las involucran ahí, porque son fragmentos celulares. ¿Listo? Bien. Voy a hacer este dibujito para que me puedan entender. Observen, observen, observen. Y si ustedes están captando, estoy haciendo por ahí la separación de 2 fases. La amarillenta, si alcanzan a distinguir los colores, hacen alusión al plasma, y la rojiza hacen alusión a los cuerpos formes. Repito, si estos son los cuerpos formes, aquí estoy abreviando, vamos a tener a los glóbulos rojos, vamos a tener a las plaquetas y vamos a tener a los glóbulos blancos. Si te has percatado, me estoy acomodando para colocar los glóbulos blancos al final. ¿Y sabes por qué? Porque los glóbulos blancos son células que tienen núcleo. Al tener núcleo hay cromatina, y esa cromatina a futuro va a ser cromosoma. Y en esos cromosomas, constituidos por ADN, se van a encontrar posteriormente los genes, unidades de información. Pero acá no están hablando de manera macro, no genes, sino de cromosomas. Estos glóbulos blancos lo colocábamos en un medio tal, ¿sí? Y le aplicábamos una sustancia que hacía que las células se multipliquen a velocidad. Y luego hacíamos un freno de las células. Entonces otra sustancia frenaba el accionar de la multiplicación celular. Por lo tanto, a la célula la hacíamos encontrar en 4 estadios distintos, llamados jóvenes profase, metafase, anafase y telofase. Ya San Marcos ha tomado en una ocasión una pregunta sobre este aspecto. San Marcos ha preguntado, ¿en qué estadio de una división celular es la ideal para hacer estudio de citogenética? ¿Sí? ¿O se apreciarían bien los cromosomas? La respuesta, jóvenes, es en metafase, ¿ya? Salvando esa pregunta de admisión. Pero acá me está hablando el ejercicio en sí, que los padres son de una condición normal en cuanto a la cantidad de cromosomas, pero su hijo, dice de ellos, sufre una aneuploidía. ¿Qué significa esto? Ya, tomando en base a esto, vamos a un proceso meiótico. Mira por favor, mira por favor. Si estamos arrancando con una célula que tiene 46 cromosomas y estamos hablando de un proceso llamado jóvenes meiosis, entonces culminada la primera meiosis se van a generar 2 células y de todo ocurrir de manera normal, correcto, entonces los hijos de la primera división también van a tener 23 cromosomas, ¿ya? Pero en este caso no se olvide que en la primera meiosis que ha sucedido, ha habido un entrecruzamiento de cromosomas a nivel de la profase 1, lo que conocemos como crossing over, y que es la base de lo que a futuro serán individuos con una mezcla genética. Terminada esta primera división, cada una de ellas, y después de una intercinesis, va a sobrevenir la segunda división, y notarás que cada célula va a formar otra vez 23 cromosomas, ¿ya? Pero no es en sí formar, sino que el cromosoma doble se ha partido por la mitad
y cada una de ellas va a recibir la mitad de cromosoma. Me explico de esta manera. Observa, si aquí dibujo un cromosoma de esta índole, que se llamamos cromátide o cromosoma simple, y del otro lado dibujo el otro cromosoma simple, joven, ahora voy a subir. Estos dos simples, al reunirse, mire usted, al reunirse, me va a formar un cromosoma de esta condición. ¿Capta la idea? Es un cromosoma doble. Pero si yo lo junto con este señor de al lado, para no repetir dos veces lo mismo, voy a poner acá solo el resultado. Entonces aquí tengo otro cromosoma doble. Y si yo lo subo joven aquí, entonces mi cabecita grita que ahí tengo parejas de cromosomas dobles. Esa es la intención para que el alumno entienda una meiosis. Mira cómo las parejas de cromosomas dobles, más allá que se han intercambiado segmentos genéticos, culminada la primera división, estas parejas quedan separadas. Dejan de ser homólogas para pasar a ser ahora no homólogas. Pero mira cómo cada una lleva una duplicidad de cromátides. Entonces 46 entre 2 me da 2 paquetes de 23. En la segunda meiosis, cada cromosoma, mira, cada cromosoma que es doble, mira cómo lo parten por la mitad y están viajando las cromátides a cada una de ellas. Joven, si esto me ha entendido, entonces estamos hablando de un proceso llamado, chicos, disyunción. Este proceso le llamamos, jovencito, disyunción. ¿Qué significa para estos efectos? Significa que ha ocurrido un reparto de manera equitativa. ¿Ya? La célula madre ha repartido por igual a cada una de sus células resultantes la misma cantidad de cromosomas. Pero ¿dónde vendría el error, joven? Un error en el reparto puede venir desde una mitosis, puede ocurrir en una meiosis, y si es una meiosis puede ser en meiosis 1 o puede ser en meiosis 2, que sí, y ese mal reparto se puede acreditar a que haya de repente quizás una mala toma de la fibra del centrómero del uso cromático hacia una cromátide del cromosoma. Entonces esa tracción errada, equívoca, fallida, va a hacer que de repente una cromátide pase completamente a otro cromosoma. Entonces eso está generando que se formen células con un número incorrecto de cromosomas. Ahora, si se ha percatado usted de esto, he colocado acá al papá, símbolo de masculino 46, 23 cromosomas su espermatozoide. Y mira cómo acá la dama, 46 cromosomas, y acá le pongo una incógnita, ¿sí? Porque voy a asumir que posiblemente en la dama haya ocurrido este error que te estoy hablando, de la no disyunción. Entonces, por aquí podría venir una célula, tal vez con 24 cromosomas o tal vez con 22 cromosomas. ¿Que eso puede ocurrir? Sí. Y también hay que tomar en cuenta qué cromosoma es el que está de más o de menos. Si es un cromosoma somático, o también llamado autosoma, o si es un cromosoma sexual, o también llamado alosoma. Entonces, dependiendo qué cromosoma esté comprendido en eso, escúchame, eso va a motivar que las células tengan una carga incorrecta. Asumamos que sea de 24 y es fecundado por una célula de 23. Entonces la criatura que viene tendría ¿cuánto, joven? Espero tu respuesta. Si me estás siguiendo me vas a responder. Virtual, vamos. Vamos chicos, a ver. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás durmiendo? Si de repente esta célula llevaba por error 24 cromosomas y se junta con una de 23, ¿cuánto me daría? Una simple suma, joven. ¿Cuánto sería ahí? 47. 40 y bacán. Entonces, quiero que vea usted que la criaturita de repente puede tener 47 cromosomas. Gracias por su respuesta. Y si tú me dices, y si fuera con 22, entonces obvio, acá sería ¿cuántos jovencitos? 45. Y vuelvo a insistir, no se vayan de frente a una respuesta.
Si no, tienen que analizarla, De repente más de uno está pensando con 47, síndrome de Down, están pensando seguro, ¿sí o no? Pero joven, eso es siempre y cuando esté en compromiso el cromosoma 21. ¿Y si no fuera el 21? O está empezando por acá de repente quizás un Turner, 45 cromosomas, y te pregunto, ¿y si no fuera Turner? Entonces tengan cuidado, no vayan a una respuesta inmediatista, tienen que analizar la pregunta, ¿ya? Acá me dice que los papás son de condición normal y que el hijo le ha nacido con un error, una aneuploidía. Me está diciendo que el hijo padece una aneuploidía. Entonces la pregunta dice, esta aneuploidía se originó en... Ya te puse el esquema, ¿sí? En la meiosis, cuando ocurrió una, y encima te dice, ¿por dónde me voy entonces, hijo? La clave D. La D, el maestro propone dedo. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Cuántos son los que están ahí en virtual? Ahorita hay 34. La C. Ya, la C. Otro jovencito con una respuesta diferente a la C. Usted propone que en el hijo ha ocurrido el problema. ¿Está seguro? En el hijo, pero para que se forme el hijo ha tenido que ser uno de los padres, ¿no crees? Entonces, de ser así, no podría ser en el hijo. Ya rebotó beso y casa. Me está quedando Ana, dedo y enano. Acabo de decir cuál es el motivo del error. Miedo. ¿Qué marcó usted? Vamos. Me dicen la D. Dedo. Ajá. Ya. Eso me parece una respuesta muy inteligente. ¿Por qué? Estoy acá manifestándote con esta explicación teórica que básicamente el error viene por uno de los padres. Ahora, yo sé que tal vez algunos me van a reclamar. Luis, ¿y por qué lo pones por el lado de la mamá y por qué no lo pones por el lado del papá? Buena pregunta. Porque la mayoría de casos con estos problemas de un mal reparto de cromosomas, lamentablemente, se da más por el origen materno. Y hay una explicación para eso. Se habla de repente hasta de una fatiga celular. ¿Fatiga? Sí. ¿A qué edad una damita empezó su primera labor de generar inicio, por lo menos, de células sexuales? Inicio, cuando estaba aún en el vientre de su madre. Que la niña no había nacido y sus ovarios ya empezaron a generar paulatinamente esas células hasta que se detienen. Luego ella nace, camina y en su etapa puber viene la menarquia, los primeros sangrados, sinónimo de que se ha retomado el trabajo que quedó en etapa fetal. Entonces, en pocas palabras, la dama ya nos lleva una ventaja de trabajo celular. Ahora entenderán por qué, pisando los 40 años, la dama viene la menopausia. ¿Qué es eso? Retiro de la menstruación, retiro de la ovulación. Y si tomamos en cuenta el tiempo que ya viene la dama trabajando a nivel ovárico, entonces se le puede atribuir como un cansancio celular. Entonces podría tomarse el caso de que hay un mal enganche de cromosomas y a la hora de repartir habría cromosomas desiguales en cuanto a número en las células. Por lo tanto, esto vendría por el lado materno casi en la mayoría de casos. Eso no quita que también venga por la línea paterna, eso no quita, pero se ha comprobado que es menor porcentaje en el caso de los varones. Y por algo que es lógico de pensar, si los varones en nuestra etapa puber, pisando los 10 u 11 años, empezamos a hacer el proceso de generación de espermatozoides, entonces se ha formado mucho después. ¿Te das cuenta? Por eso que el varón, pasados los años, todavía sigue produciendo células sexuales. Entonces, esta preguntita han acertado, viene por un progenitor y por una no disyunción. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta 5, hijos. El siguiente diagrama representa una proteína de la membrana citoplasmática. Considero tomar un ejemplo para salir de la rutina, un conejito
sacamos una célula y ahora me voy a una porción aquí marcada exageradamente, que es la membrana. Esa membrana está representada en este esquema. Como también está en tu gráfica de tu pregunta 5. Los que están ahí en virtual, yo pregunto, ese modelo que está representado, ¿a qué modelo corresponde? Virtual. ¿A qué modelo corresponde esto de...? Modelo del mosaico fluido. Bien, bien, bien. Mosaico. Mosaico. ¿En inglés? No, mosaico. Ya, Mosaico. mosaico. Ya, perfecto. ¿Y quién lo propuso o lo propusieron? Uy, están googleando, ¿no? No están recordando sus apuntes. Uy, pero un examen de admisión, ese tiempo es oro. Hijos, este modelito fue planteado por dos norteamericanos, los señores Singer y el señor Nicholson, allá por 1972. ¿Por qué hacemos tanta alusión con esto? Porque han habido, chicos, modelos precedentes, modelos que poco a poco han ido superando uno al otro hasta quedar este modelo de 1972, donde nos habla de una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica está formada por esta cabecita con colas distribuidas en dos capas, de la palabrita bicapa lipídica. Y mira cómo aparecen estos paquetitos naranjas que vienen a ser las proteínas. Estas proteínas grandes le vamos a llamar las proteínas integrales y las chiquititas le vamos a llamar las proteínas periféricas. Y precisamente la pregunta va en el sentido sobre la proteína que está dibujada ahí. Parecen ser como dos muñequitos que están unidos por sus pompis, si te has dado cuenta, ¿sí? Dice la pregunta, el siguiente diagrama representa una proteína de la membrana citoplasmática. Hago una pregunta si me has entendido. Eso que parecen dos muñequitos unidos por sus pompis, ¿qué tipo de proteínas es? Ya te la mostré aquí. Solamente deduce por la forma nada más y el tamaño. ¿Qué tipo de proteína sería, chicos? ¿O están durmiendo? Integral. Claro, escuché un integral. Te aplaudo, te aplaudo. Es una proteína integral. Muy bien a los que han manifestado su respuesta. Gracias. Entonces están hablando de esto, pero mira, ve, yo voy a ir por otro lado. Observa, 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 observa. Esto que dibujo así de hermoso crema, rumbo al tri, esto es agua. Y esto de aquí también sería agua, del medio citoplasmático y del medio extracelular. Si se han dado cuenta, mira cómo las cabecitas, los fosfolípidos están precisamente, mira, ve, involucradas con el agua. Por lo tanto, a esto le llama el hombre la región polar del fosfolípido. Y como estas colitas, date cuenta, están ahuyentadas de lo que es el agua o separadas, le llamamos la no polar. ¿Ya? Y tú me dices, ¿y por qué entras por ahí? Para poder llegar a la respuesta de la proteína. Porque la proteína te preguntan, ¿sí?, de cuáles serían las regiones que serían de naturaleza polar e hidrofílica. ¿Cuáles serían? 1, 2, 3 y 4 te dan 4 propuestas y cuáles las porciones serían con relación al agua. Si yo convierto a este señor en esos muñequitos y la mancha crema sería el agua, entonces mi cabeza dice sería la primera porción. ¿De acuerdo? Tiene que ver con 1 la respuesta. Ahora te ponen la 2 y luego te ponen 4. Mira, beso y casa. A ver, 4. Pero nota que el 4 está por aquí, mira, ve. 4 está por aquí, a esa altura. Relacionado precisamente con ¿quién? Con las colas del fosfolípido. ¿Y qué es esa porción? No polar. Entonces, hijo, no corresponde. No corresponde. En cambio, el 2, que te están colocando a esta zona,
Mira, bebé, esta zona está separado del medio. Entonces sería la respuesta beso 1 y 2. La respuesta sería besito 1 y 2. Chao, pregunta 5. Hijo, vamos a la pregunta 6. Un científico encontró una especie de bacteria que vive en los sedimentos más profundos de un pantano. Estoy simulando que acá está el investigador y ha encontrado en este fondo del pantano bacterias. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la pregunta en sí? Nos dice, para haber logrado el crecimiento de esta bacteria en condiciones de laboratorio, condiciones de laboratorio, entonces me está gritando que el Señor ha sacado una muestra de aquí. Mira, al sacar una muestra, entonces lo ha llevado a su laboratorio. ¿Ya? Ahí está la muestra en el laboratorio. Mire usted, ahí está. Fue necesario que preparara un medio de cultivo con materia orgánica en descomposición. Entonces quiere decir que la base va a ser materia orgánica en descomposición. Y encima me grita que aislado del aire atmosférico. Pero como en el aire atmosférico el segundo componente en mayor volumen es el oxígeno, me está indicando de manera muy sutil que está carente de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, hijo, no tiene esa condición. Ahora dice, de lo anterior se puede inferir a qué cosa puede llegar o determinar que dicha bacteria, según la fuente de carbono y energía, tienen qué tipo de nutrición. Mira, ve, si me están privando de oxígeno al individuo en cuestión y encima lo están colocando en una materia orgánica en descomposición y que se tiene la pregunta que de ahí consigue su nutriente, entonces mi cabeza razona. Dice, si de esa materia consigue alimento, entonces quiere decir que no lo fabrica. Y si no lo fabrica, entonces mi cabeza dice es heterótrofo. Entonces por acá voy deduciendo que estas bacterias son bebé heterótrofos. Son heterótrofos. Siguiente condición, pero me dice, y la fuente de energía, ¿me entiende? La fuente de energía, ya eliminé con mi propuesta A y la B, y también podría ser hasta la D inclusive porque no corresponde que sea quimiolitótrofa y a la vez también sea quimiorganótrofa. No puede ser los dos, se autoelimina. Entonces está entre casa y dedo. ¿De dónde consigue la energía? Me dice. ¿De un medio quimiolitótrofo o de una vía, o quimiorganótrofa? Pero si me están indicando que está consiguiendo o está sometido a un medio orgánico en descomposición, entonces me está gritando que tiene que ser quimio-organótrofo. ¿Listo? Ya está por aquí la otra respuesta. ¿Alguna duda, hijos? ¿Algún comentario al respecto? Todo bien, chicos, para lo de encontrar al profesor la No, clase. nos vamos bien. Todo van se le va bien. A ver, hijos, hasta nos alcanza el tiempo. A ver, las 7 hablan sobre los microplásticos, ambiente marino y le piden a ustedes sobre lo que viene a ser el ciclo biogeoquímico con respecto a qué elemento. Entonces la pregunta 7 tiene que ver con ciclos biogeoquímicos.
Listo. La 8 me dice científicos españoles, termina con organismos, acá, metanogénesis, ya. Pero me están hablando de que hay una condición particular de la pregunta 8. Me están diciendo que la forma en que los seres vivos se adaptan a los medios de la Tierra, ya. Me están hablando de dos conceptos. Mira. Me están hablando de un concepto de que estos seres van a estar en la Tierra y que por qué no se podrían encontrar en otros cuerpos fuera del planeta. ¿Ya? Y la 9. A ver, ¿qué dice la 9 por acá? A veces sí sembró café en los terrenos. Ya. Acá está el señor 9, el señor Evaristo. Me dice que este señor se ha comprado un gran terreno equivalente a 10 hectáreas. ¡Wow! ¡Qué grande eso! Mírale. Pero dice que ha hecho talado y de pasada ha sacado la maleza. ¿Ya? Por ahí van esas preguntas. A ver, vamos a la pregunta 7 propiamente. Miren, hijos, dice la pregunta 7. En la última década se le ha dado mucha importancia a la conservación del ambiente. ¿No creen que demasiado tarde? ¿Sí? Dado que el hombre permanentemente con sus residuos diarios de sus actividades lo vierte al medio y está provocando a pasos agigantados la contaminación. Nos estamos autoeliminando rápidamente. Se ha determinado que los microplásticos son el mayor problema que afecta a la vida en el planeta a causa de su baja biodegradabilidad y la gran toxicidad. Mire usted, por favor, si estamos hablando de microplásticos, en este caso, es conocido que las fuentes de agua, van llevando una serie de, no solamente agua, sino van llevando una serie de residuos de diferentes índoles. Entonces, cuando el hombre, con sus actividades diarias, está vertiendo basura al medio y en esa basura vamos a encontrar diferentes tipos de plásticos, yo te hago una pregunta, ¿eso a dónde va a ir a parar? Al mar. Cuando vaya al mar va a estar intoxicando a muchos animales. De repente el plástico entrará en las cabezas de muchos de ellos. Las cañitas o sorbetes de repente incrustados al interior de sus branquias, ¿sí? Y cosas por el estilo. Pero con el pasar de los tiempos, esa cantidad como que se empieza poco a poco a ir disolviendo. Entonces ahí estamos hablando, chicos, de los microplásticos y que muchos animales luego lo van a incorporar a su vida como parte de su ser, pero cuando uno consume esto, entonces va adquiriendo esos micro hacia el cuerpo de uno, ¿ya? Dice por aquí, si se construyera una bacteria con capacidad para degradar estos microplásticos en las profundidades del ambiente marino, ¿en cuál de los ciclos biogeoquímicos ubicaríamos los componentes del plástico? Te están hablando de que el hombre va a elaborar algunas bacterias a la carta y esas bacterias van a tratar de hacer que retroceda el microplástico. Te están hablando de qué tipo de compuesto es. Hijo, si tenemos un poquito de repente de conocimiento de química, sabemos que este plástico es básicamente formado a partir del petróleo. Entonces, este señor petróleo va a tener la base que han sido en el pasado, hace miles de años, seres orgánicos como los dinosaurios. Entonces, la cosa va por ese lado. Su descomposición con los miles de años ha dado formación al petróleo y con eso se fabrica más tarde los plásticos. Pero este petróleo, recuerda que es un hidrocarburo. Si es un hidrocarburo, ¿qué va a tener por lo tanto? Va a tener el carbono como base fundamental, dado que los dinosaurios fueron organismos constituidos por materia orgánica.
Entonces lo que más se aproxima al pedido de un ciclo biogeoquímico de este tipo sería, jovencitos, el carbono. Por ahí va la respuesta. Vamos a la pregunta 8. Mire usted, dice la 8 joven, científicos españoles han identificado varios genes que determinan la resistencia a la sal en microorganismos que viven en el suelo. ¿Ya? Entonces, mire usted cómo aquí va a haber presencia de sal. Ya, y está, mira, ve, en plantitas y en animalitos. Esta información ayudará a comprender mejor la forma en que los seres vivos se adaptan a los ambientes hipersalinos de la Tierra. Un ambiente que tenga mucha salinidad podría ser, por ejemplo, joven, el Mar Muerto. Su nombre debe a que precisamente la concentración de sal es muy alta en esos medios. Es tan alta que impide que alguna vida pueda prosperar. Entonces, de ahí la condición de Mar Muerto. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo lo podrían hacer en otros planetas o lunas del sistema solar? Quiere decir que esto ya se fue a otro contexto. ¿Qué pasaría en otros planetas fuera de lo que viene a ser el nuestro? Mira, ve, el hallazgo fue posible gracias a... Aquí ya se ha entrado a un capítulo distinto que, mira, ve, tiene que ver más allá con el cosmos, ¿sí? Y eso el hombre lo conoce de manera especial como la metagenómica. ¿Qué es eso? Que se está trabajando por aquí con microorganismos que puedan de repente, inclusive, salir del contexto de la Tierra. Mira, ve. Aquí vamos a poner la metagenómica. Más allá de lo que normalmente se tiene. Mire usted. La respuesta sería para este caso, repito, joven, la metagenómica. Salir del contexto usual de la Tierra, más allá de lo que se concibe acá en este planeta. Niños, ahora vamos a la pregunta número 9. Mire, por favor, te hablan de don Evaristo, que decide sembrar café en sus terrenos recién comprados en la selva baja de Pucallpa. Esto el señor lo ha comprado en Pucallpa. Y si tenemos un poquito de información en la cabecita de sitios peruanos, eso pertenece al departamento de Ucayali. Mira, ve, pertenece al departamento de Ucayali. Dice por ahí, primero hace un desbosque, quiere decir que va a empezar lamentablemente a hacer una tala indiscriminada. Esta pregunta se puede aprovechar para muchas cosas. Vamos a agarrar el aprovechamiento. Y dice luego que también escucha, dice desmalezado, quiere decir que todo lo que ha quedado por ahí y otras cosas más, don Evaristo habría mandado a sus trabajadores a hacer estas labores. ¿Ya? No creo que solo. Y en una cantidad tan grande como 10 hectáreas, menos todavía aún. Dice por ahí, sus 10 hectáreas quedan sin sembrar durante un año, tiempo en el que vuelve a aparecer vegetación. En este caso ocurre el proceso de, mira hijo, dice que ha pasado un año de ser abandonado ese terreno. La vegetación no va a esperar. La vegetación no va a esperar, ella tiene que multiplicarse y mira cómo los vegetales van a empezar a irse formando nuevamente en ese ambiente. Entonces observa, voy a cambiar el color y empiezan a aparecer nuevos individuos en este lugar. ¿De acuerdo? Ahora, si lo llevamos a un plano, de acuerdo a lo que nos están proponiendo las alternativas, mi cabecita dice sucesión secundaria, reforestación, sucesión primaria, restauración ecológica, sucesión ecológica evolutiva. Entonces, más claro no puede estar. Te están hablando de lo que viene a ser la ecología, ¿sí? Te están hablando de esta ciencia. La número 9 tiene que ver con ecología.
pero una ecología como tal está dividida en varios ambientes. Mira, si hablamos de la ecología de un individuo, de un grupo o algo mayor que esto, el hombre ha dado inclusive denominaciones a estas cosas. Cuando se habla de un solo individuo, podemos decir jóvenes de una autoecología. Si hablamos de una población, una demecología. Y si hablamos de un ambiente mucho más grande, una comunidad, entonces hablaremos de una cinecología. Mire usted, y como estamos hablando de una cantidad muy grande, equivalente a 10 hectáreas, en la cual ha habido muchos árboles y otras plantas, el Señor quiere sembrar su café, pues no lo puede sembrar encima de todo eso, tiene que empezar a retirar todo eso, y encima trabajar el terreno, abonarlo para que luego recién se pueda sembrar. Pero me dice que después de un año regresa y está todo poblado. Entonces, ¿qué sucesión ecológica creerían ustedes que puede ser respuesta? La D, pregunta. Dedo. Secundario. He escuchado un dedo, ¿no? No, secundaria dijo. Restauración ecológica, bro. Restauración Restauración ecológica. ecológica, ¿ya? Pero ¿tú no crees que restaurar quiere decir que el hombre ha intervenido? Que el hombre... Pues. Avión ahora, ya. Quiero por favor contarte algo rapidito o contarles para que más o menos puedan ubicarse. Alguien ya mencionó la respuesta, pero queremos que sea común. Mira por favor. Mira lo que San Marcos propone de repente en su librito en cuanto al aspecto de sucesión ecológica. Observa por favor. Si tenemos hace miles de años seres que se fueron formando en el agua, bajo ciertas condiciones particulares, y que ellas fueron de repente impulsadas por las corrientes marinas o las olas, se fueron colocando de repente en zonas medianamente bajas. El agua lo fue empujando y llevando a zonas más terrestres, y se fueron por acá formando paulatinamente las plantitas. Entonces yo hago la pregunta inteligente. ¿Qué propuesta se tiene en mente para justificar el origen de la vida como propuesta más confiable, como más fiable? Ayudo, fue una propuesta de un ruso. Vamos chicos. ¿De qué estaremos hablando? Que la vida surgió en el mar primitivo, bajo condiciones particulares. Aristóteles no va a ser. Otro. ¿Nadie? Ya. Hijos. Esta es la propuesta del famoso Alexander Ivanovich Oparin. Oparin nos propuso que la vida se empezó a gestar en el mar, ¿sí? Y después de muchísimo tiempo trepa a la tierra. Entonces, si los seres han sido acuáticos inicialmente y luego han ido tomando ciertas condiciones para llegar al suelo, entonces esto le habla el hombre de una sucesión evolutiva. Evolutiva. Y tú me dices, y cuando ya se instalan en el lugar, entonces hablaremos de una sucesión primaria. Y si llegan otros a reemplazar a los primeros o coexisten, si llegan otros, hablaremos de una secundaria. Y tú me vas a preguntar quizás, ¿y pueden tener estabilidad? Sí, cuando ya todo el ecosistema esté estable, todo marche bonito, espléndido, entonces hablamos de una sucesión clímax. ¿Me entiendes? Ya. Dentro de esto que te he contado o les he contado, llévenlo, trasládenlo, extrapolen al señor Evaristo con su terreno. Yo no veo agua en cantidad como para que sea evolutiva y tiene que pasar miles de años. Entonces está descartado enano. Está descartado enano. No puede ser reforestación. Lo escucho. Sucesión ecológica secundaria. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? Porque
Hubo plantas anteriormente, pues, y ya volvieron a surgir vida. Claro, esa es la respuesta más inteligente. Porque si me dice la pregunta que ha habido una deforestación y le han sacado las malezas y después de un año vuelve a crecer vegetación sin la intervención del hombre, ha sido natural, entonces ya no puede ser primaria, pues hijo, porque hubo vida. Entonces tiene que ser secundaria. Y la respuesta sería, para la pregunta 9, sería avión. Correcto, señores. Muy bien. Hasta ahí vamos ya avanzando. ¿Listo? Y si ustedes me permiten, podría hacerle de repente una preguntita de tipo histórica a nuestro país. Que sí, mira, ve, tú sabes que hemos tenido problemas políticos bien serios hace muchísimo tiempo atrás. Tú no has gozado esos malos momentos en nuestro Perú, donde de repente unas hordas asesinas empezaron a eliminar gente, ¿no? Y tuvo que a unos presidentes entrar con la fuerza y corrió mucha sangre, etc. Bebe, ¿por qué te cuento esto? Ven acá. Algún día formulé una pregunta así, de ese índole. Escucha, mira. Decía, si nuestros hermanos de la sierra se vieron muy afectados por esas consecuencias políticas, ¿sí?, tuvieron dos opciones: o venirse a la costa a trabajar, aunque acá también había esos malestares, o irse del país, o tal vez ir a la selva. Supongamos que bajaron a la costa, entonces ante la necesidad, entonces se levantó mucho lo que viene a ser el problema de los ambulantes. Pero cuando este presidente, que no lo quiero nombrar, mira, ve, hizo que regresara la gente a sus terrenos que habían abandonado, encontraron que todo su medio volvía a estar llenecito de malezas, que ellos no lo habían dejado así. Entonces, ese punto que te acabo de contar, bajo nuestra historia peruana, también cae al dedillo como si fuera secundaria. Ve usted. ¿Listo? Le quería manifestar eso. Las preguntas corren por todas las academias de los mismos tipos y por ahí tal vez encuentren una similar, ¿no? Y bueno, por ahí fue ideada por acá. ¿Listo? Chao, se va esto. Hijos, vamos a otra cosa. A ver. A ver, señores. Nos toca ahora, hijos, la 10. Y la 10 tiene que ver, jóvenes, con sistema nervioso. Mire usted, con sistema nervioso. En la ya. Y la 11 me están hablando de seres. Mire usted, la profundidad de un lago encontrado contigo, ya, otra vez hace mención de un lago profundo, ¿no? Y que hayan encontrado algunos seres. Y la 12 tiene que ver, hijo, con un trabajo que suceda a nivel de la raíz. Escuche usted. A ver. Si esto es tierra y esto es vulgarmente una raíz, entonces hacia arriba sería un tallito. Vamos a ir construyendo poco a poco cada uno de ellos. Regresamos, hijo, a la pregunta número 10. Dice, joven, el sistema nervioso ganglionar o segmentado es característico de invertebrados de cuerpo alargado y segmentado, como el caso de los anélidos y los artrópodos. Sin embargo, cuidado con ese sin embargo, los artrópodos se diferencian por poseer hijos,
Un sistema nervioso, para que sea un sistema, tiene que estar constituido por una cantidad enorme de células. Y esa célula base del sistema, ¿quiénes son? Las neuronas. Las neuronas, como unidades anátomo-funcionales del sistema nervioso, van a ser las encargadas de poder estar tomando los estímulos, transportándolos, llevándolos a una base de información como el cerebro, los que poseemos, y mire, luego se evalúa y se emite una respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, pero ese sistema no va a ser un sistema tal hasta los seres más complejos. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo de repente colocara una representación de una esponja, mire usted cómo la esponja, considerada a la fecha como uno de los seres más sencillos del planeta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Joven, este paquete de células, vamos a llamarlas así a las esponjas, van a tener un sistema bien sencillo, aunque no se le puede hablar un sistema propiamente, porque van a tener células aisladas. ¿Qué? Van a tener células aisladas. Avanzo en complejidad. Mire usted ahora, supongamos, hijo, que tengo por acá una medusa. Supongamos que sea una medusa. Entonces, esta medusa ya al parecer es un ser algo más complejo. ¿Cómo que al parecer? Todos los días salen reportes científicos de una u otra índole y están hablando en los últimos meses que han hecho investigaciones muy profundas sobre la comparación molecular de los nidarios y de las esponjas. Señores, ya han encontrado unos datos bien curiosos, como cuáles. Dicen por ahí los investigadores que están a la espera de una confirmación, y cuando se llegue totalmente a tener el dato ya fijo, pareciera ser, pareciera ser que se van a invertir los papeles. ¿En qué sentido? Que los nidarios pasarían a ocupar el primer puesto y los poríferos el segundo puesto. Entonces, la fecha que se concrete eso, entonces van a tener que cambiar los libros de biología y no empezar con poríferos, sino empezar con nidarios. Pero como no vamos por la parte taxonómica ni molecular, estamos en sistema nervioso, quiero que noten por favor estas rayitas amarillas que estoy colocando de esta manera, y mira cómo le cruzo por acá también otro grupo de ellas, y entre ellas vamos a tener presente a sus neuronas, a sus protoneuronas, pero mira cómo están formando una malla. Entonces, si te das cuenta, de células aisladas a una malla, y hasta que empecemos a llegar de repente a un grupito de animales como los platelmintos. Mire usted, hago una pregunta a los virtuales. ¿Qué platelminto parece que he dibujado para ustedes? Planaria. Bien, papi, bien, planaria. Voy a ver hasta dónde llegas. Si ella pertenece a los platelmintos y me acaba de decir usted que es planaria, vamos bien. La pregunta cruel sería, ¿y a qué grupo de los platelmintos pertenece la planaria? ¿Me entiende la pregunta? La categoría mayor es platelminto, ya ni vuelta que dar. Ahora te he pedido a qué categoría de clasificación pertenecería la planaria. ¿Tienen en mente, conocen, saben, han indagado más, han buscado algo más? ¿Cestodes? Turbelarios. Hombre, qué bien. Aquel que ha marcado turbelario lo felicito. Es una señorita. Una señorita. Gracias, jovencita.
Esas señoras pertenecen a los turbelarios. Y el que dijo Céstodes también le agradezco. ¿Por qué motivo? Estás participando por lo menos. Los Céstodes, escúchame, la palabra Céstodes, aprovechando tu aporte, los Céstodes vienen de la palabra señor cinturón. Céstodes viene de cinturón, de cincho, correa. Ahí está la palabrita de la chica llamada latenia. Como es un gusano que puede medir muchos metros, da la impresión que fuera como una correa. De ahí la palabra cinturón, cincho, Céstodes. Pero como estamos aquí en los platelmintos, como la planaria hijo, voy a borrar estas cositas que parecen ser ojos que no son. Se llaman ocelos. Son unas manchas oculares cuya finalidad es atrapar la intensidad de la luz para que se puedan mover en su medio. Voy a borrar esto, mira, voy a borrar esto y te voy a marcar así, de hermoso crema, 2 manchitas. Esos vienen a ser los ganglios, que están comunicados entre sí, y mira cómo salen de cada uno de ellos un cordón nervioso, que se entrecruzan entre ellos, dando la apariencia de una herramienta que tenemos tal vez en casa para subir a zonas más altas. ¿Qué parece lo que te he dibujado aquí? Una escalera. Ajá, hijo, por eso le llaman sistema nervioso escaleriforme por el aspecto. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero hacer resaltar es esto. Mira cómo vamos avanzando en complejidad de animales, cómo habían células aisladas, cómo había una malla y ahora hay ganglios con cordones nerviosos. ¿Me has entendido? En la medida que se hace más complicada la vida, también las estructuras lo son. Entonces, acá te están pidiendo sobre específicamente artrópodos. Vea usted, si fuera específicamente artrópodos, a ver si me alcanza por acá el dibujo, sí me alcanza. Imagínese que esto sea la silueta de un insecto, ¿ya? Imagínese que sea la silueta de un insecto. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es la silueta de un insecto, hijo, escúchame, ahora estamos viendo lo concerniente a lo que es un artrópodo propiamente. En ellos se han encontrado, jóvenes, un par de ganglios, mira, los dibujos de rojito, un par de ganglios conectados entre sí, y sus cordones que uno espera que estén debajo de la espalda, como el caso nuestro, no, lo van a tener por debajo. ¿Sí? Por debajo lo van a tener ese par de cordones. ¿De acuerdo? Y entre sí, mira cómo van a haber también ganglios fusionados. Entonces, de lo que te acabo de dar como ejemplo, ¿qué marcarían la 10? ¿Qué marcarían las 10, chicos? Par de cordones nerviosos muy juntos, sistema nervioso rudimentario, par de ganglios cerebroides, sistema nervioso centralizado o par de anillos ganglionares. El esquema creo que más o menos te ha representado la respuesta. Bien, bien, se han marcado la A, Sí, bien, la A dice. bien, chicos. Entonces, vuelvo a insistir. Quiero que noten ustedes que en la medida que los seres se van haciendo complejos, repito, las estructuras también lo van haciendo así. Ahora imagínate el nuestro, ¿sí? Si nos consideramos los seres más avanzados, imagínate este nervioso nuestro. ¡Wow! Súper complicado. Vamos al 11. Mire usted. Dice, en las profundidades de un gran lago se ha encontrado un lodo sin acceso a oxígeno. Siempre quiero que tengas presente los datos que te plantea la pregunta. Esos datos sutilmente te están empujando una respuesta. Me dice que aquí no hay, jovencito, presencia de oxígeno. Ya. Con una gran cantidad de procariontes especializados en estos ambientes. Entonces voy a colocar de color azulito un montón de procariontes.
vea usted, si estos señores, estoy marcando procariontes, yo te hago una pregunta inteligente. ¿Qué procariontes conoce usted? Llama los 3 grupos grandes. Recuerda que procariontes implica decir seres que carecen de envoltura nuclear y que su material genético está disperso y encima carente de histonas y su aspecto es circular bicatenario. Con mis chicos presencial y ahora virtual, espero que tú me sigas la idea. Trato de fomentarlos en ustedes, ¿sabe qué cosa? No el paporreteo, sino el razonamiento crítico de las cosas. Mira, cómo de repente quizás jugando con los términos te puede llegar a una respuesta y ganarte 20 puntos. Observa, observa, observa. Si partimos que las procariotas son los seres más primigenios de la Tierra, ¿sí? Y que vivieron en un ambiente carente de oxígeno, entonces si fueron los primeros, entonces yo digo, lo conjugo con las 3 primeras letras del alfabeto. Mira, 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 cómo le busco una cosa a las cosas. Si las procariotas son los primeros seres del planeta, entonces, hijo, mira cómo voy a colocar la A, la B y la C. Las 3 primeras letras del alfabeto. Y curiosamente, aquí caen las arquea, aquí caen las bacterias y aquí caen las cianofitas. Curioso, ¿no? Entonces no me puedo perder, no me puedo perder. Las procariotas agarran este grupito. Dice por ahí, y que generan cierto hidrocarburo para producir su ATP. Quiere decir que estos señores están produciendo hidrocarburos que más tarde va a ser ATP. Entonces me está indicando que están consumiendo materia orgánica. Mire usted, ve, los científicos los han identificado como, les toca a ustedes la respuesta. La A. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Y por qué especialmente metanógena? ¿Por qué especialmente metanógena? Ya, mientras van pensando, yo te voy colocando otros datos para que lleguen a la respuesta final. Hay arqueas que van a generar en su metabolismo metano, de la palabra metanógenas. Hay arqueas que van a soportar muchas concentraciones de sal, de ahí las halófilas. Y van a haber arqueas que soportan mucha temperatura. Ahí están las termófilas o termoacidófilas. Entonces note usted que estos jovencitos, alguien de ellos guarda correspondencia con esto. ¿Sí? Guarda correspondencia con esto. Salinas, ¿por qué lo elimino? ¿Por qué elimino en el caso de las salinas? Luis, porque me dice que es un lago. Exacto. Como me dice que es un lago, mi cabeza grita, entonces es agua dulce. Chao. No puede ser tú. Eliminada 1. Y me dice encima todavía generan cierto hidrocarburo para generar ATP, bla, 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 bla. ¿Sí? Ya. Entonces tiene que ser con un compuesto orgánico. Entonces, papi, elimino a este señor porque no hablan de temperatura. Entonces me queda metanógenos. Correcto. Entonces va por ahí la señora 11. Hijos, vamos a la pregunta 12. Quiero que vean por acá un detalle. Supongamos que esto intenta ser una raíz. No voy a buscar perfección, sino darte datos. Y aquí esto viene a ser un tallito si se quiere. Ahora, mira, me dicen que existe una acción de presión osmótica. Entonces eso me está hablando que hay un pasaje de solvente. Hay un pasaje de solvente. Pero mira cómo se puede aprovechar una pregunta para hacer varias cositas. Observa. Esto que estoy acá dibujando para ti, mira, ve, a esto le vamos a llamar la cofia, casquete o pilorriza.
Y al interior se va a encontrar un tejido especial que le permite crecimiento de la raíz hacia abajo. Vamos virtual. Esa manchita roja que he dibujado acá, ¿qué tejido es? Virtual. Chicos, ¿están ahí vivos todavía? El reggaetón los tiene así seguro. A ver, no venga, a ver ese acercamiento en la manchita rojita. Ya, Oh. ahí, esa manchita rojita que ve ahí, esa. Nadie. Uy. Entonces me pongo a pensar que hay que repasar, hijo, histología vegetal. Hay que repasar histología vegetal. Hijo. Pelos radiales, no, Diga. pelos radiales. No le escucho con el rebote de la voz, no lo escucho bien. Escríbelo si no, porfis. Please, please, escríbelo, hijo. Cri, 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 cri. ¿Nadie? Pelos radiales. No. Hijos, esta manchita rojita no es otra cosa que el tejido meristemático primario que se esconde bajo el nombre de cono vegetativo y que es el señor que va a gestar el crecimiento de la raíz hacia abajo. Tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver con la pregunta? Estamos tratando de abarcar más cosas para una pregunta. Ahora voy. Esto que estoy marcando con la flechita, vamos a cambiar así el color. Así con hermoso color rojo, escúchame, cambio así. Escucha, escucha, escucha. Eso se va a llamar pelo absorbente. Ya. Y hay un montón. Siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por pelo absorbente? ¿Qué cosa es pelo absorbente? ¿Qué tipo de estructura es? Y tiene que ver ahora sí con la pregunta. Y mientras tú piensas, ¿nadie, hijos? ¿Sabe qué es un pelo absorbente, bebé? Un pelo absorbente no es otra cosa, escúchame, no es otra cosa que la película que está formando el revestimiento de la raíz. Y le vamos a llamar de manera especial rizodermis. Rizodermis. Dermis me suena a piel y rizo derivado de raíz, entonces quiere decir que la piel de la raíz. Esa rizodermis, escúchame, los botánicos han encontrado algo especial. ¿Qué han encontrado? Que las células se proyectan. ¿Qué? Mira, hijo, voy a romper un ratito parte de ellas, observa, observa, y mira cómo las células, mira, hijo, cómo las células se han estirado. ¿Qué? Mira cómo las células se han estirado. Y mira cómo van a llevar su núcleo en el extremo. Entonces, ¿qué son en realidad los pelos absorbentes? Joven, son células alargadas. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Obis, va a ocurrir el proceso de la ósmosis. Hago la pregunta a los chicos virtuales. Si el agua está ingresando del suelo a través de los pelos a la raíz, entonces las células de la raíz, ¿qué son? Hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Te estoy probando. Si el agua ingresa por los pelos absorbentes a la raíz, ¿qué son las células de la raíz? Hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. Hipertónicas, papá. Te aplaudo. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser hipertónicas? Porque transportan una gran cantidad de agua, pues. Porque el agua se mueve al lado más cargado de soluto, ¿sí o no?
Entonces, Claro. por ese motivo el agua ingresa. Muy bien, bebé, muy bien. Entonces, si ha ingresado por aquí, sabes bien que luego esto va a subir por un conducto de células muertas. Esas células muertas, ¿cómo llamamos, joven? Cargado de lignina. Hijos, eso viene a ser el xilema, el xilema. Pero la pregunta nos está acá dando a conocer que dice acá, gran parte del agua viaja entre los espacios intercelulares de las células para llegar al xilema. Ah, entonces voy a jalar por acá una idea así. Si esto viene a ser la epidermis, y acá voy a tener a las células vegetales, mira, lo voy a colocar de esta manera, y me está gritando la pregunta que el agua, dice, en gran cantidad pasa por los espacios intercelulares. Quiere decir que el agua está corriendo por aquí, mira hijo, corriendo entre las células. Y encima la pregunta me dice, existe una banda de Kasparin, y esa banda de Kasparin está regulando el pasaje de agua. Entonces te dicen cuál es el fenómeno que se cumple en este caso. Si me está gritando que pasa por intercelular, entonces bebé, eso se llama la vía apoplástica. Luis, y si pasa por entre las células, cambia la historia. Si pasa por entre las células, entonces sería bebé simplasto. Y listo, la respuesta para la pregunta 12 sería avioncito. Como ya nos ganó el tiempo lamentablemente, te dejo que la pregunta 13, el señor Timoteo y su papá van a comer un ceviche, dice, ¿por qué se demoran en traer la comida? Sí, el papá dice que lo están cocinando, pero el ceviche no se cocina, se prepara así nomás. Entonces sería que el pH ácido está neutralizando las proteínas de la carne del pescadito. 13, entonces enano. La 14 te habla sobre una especiación y te piden un orden, ¿sí? El orden correcto sería 1, 3 y 2. La respuesta la D. Y luego te hablan de las lluvias ácidas, con sus pHs clásicos ahí, y te piden cuál sería, de acuerdo a las tres premisas, verdadero o falso. ¿Sí? La primera sí cumple. Entonces murió beso y murió dedo. La segunda es mentira. Entonces es falso. ¿Ya para qué sigo? La respuesta es avión. Chicos, ha sido un gusto. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta la próxima clase. Se despide Luis Luna. Gracias.